8:36, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en la edición de este lunes 10 de julio. Vamos a dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Varias informaciones que tienen que ver con nuestro país de allá. Las dos resultan lamentables, pero hay una que aparentemente tiene que ver con un ciudadano dominicano, Tomás Abreu, allá en Nueva York. Este fue apresado y es señalado por la policía de Nueva York como el hombre que anduvo en una pasola disparando al azar por calles de Queens y por calles del vecino condado de Brooklyn. Por lo menos mató a una persona, un anciano de 86 años de origen yemení, hirió de gravedad a otro hispano, un balazo a la cara, y en definitiva por lo menos 6 personas fueron atacadas a tiros por este hombre que andaba por las calles como si fuera cazando ciguas, y donde quiera que encontraba una persona caminando por la acera le disparaba, hasta que inmediatamente la policía difundió una fotografía del sospechoso y toda la policía de la ciudad se puso a una para capturarlo, y media hora después lograron arrestarlo. Identificado como Tomás Abreu, dicen que es un hispano, para mí por el apellido y por sus facciones físicas parece dominicano, pero eso hay que esperar que se establezca definitivamente. Hoy será presentado ante la corte y sin ninguna duda será acusado de asesinato, probablemente de asesinato en primer grado, pero muy lamentable esa situación. Otro tema que tiene que ver con la comunidad. Ayer se suspendieron varios vuelos desde República Dominicana a la ciudad de Nueva York. Mi hija, por ejemplo, que está aquí en el país, y su esposo se iban anoche a las 8 y a las 4 de la tarde recibieron una notificación de la línea aérea indicándole que el vuelo había sido suspendido. Sí, Delta. No, que el vuelo había sido suspendido por una razón que es muy válida. Una tormenta. Nueva York estaba bajo alerta de tormenta severa, de lluvia, fuertes aguaceros, y así efectivamente ocurrió, porque el reporte de esta mañana indican que por lo menos una persona murió en el condado de Orange, eso es hacia el oeste de la ciudad de Nueva York, en la parte alta del estado. Ahí es cerca de por donde ustedes fueron a visitar cuando estuvimos allá la última vez en Nueva York. La corriente de agua arrastró a una mujer que trataba de salir de su hogar, y una alerta para Orange y para Rockland, esos dos condados. Sí, la señora murió, una señora de 30 años murió cuando trataba de salir de su hogar y fue arrastrada por las corrientes de agua que eran embravecidas. La policía alertó a conductores para que no utilizaran el Palisade Parkway, que es la ruta que conduce desde la ciudad de Nueva York hacia esa zona alta del estado, porque este highway, como le dicen allá, las carreteras principales, se había convertido en un río con una corriente embravecida. Entonces, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia para la ciudad, Manhattan, Queens, el Bronx, bajo estado de emergencia, alertando a los residentes en sótanos y zonas bajas para que buscaran lugares seguros ante la amenaza de fuertes inundaciones en la ciudad. Un amigo me llamó, me escribió esta madrugada, me dijo que su vuelo salió de República Dominicana temprano en la tarde, tenía programado aterrizar en Liberty Newark, allá en New Jersey, pero que el vuelo fue desviado hacia Rhode Island, en Nueva Inglaterra,
Y él me decía, yo llamé a mi familia a Nueva York y me dijeron que allá no está lloviendo, pero sin embargo el vuelo mío lo desviaron para Rhode Island. E hicieron bien, porque la verdad es que anoche estuvo lloviendo torrencialmente en Nueva York y la situación de declaratoria de emergencia todavía continúa en el día de hoy. Guatemala y su proceso electoral, que ocurrió hace ya 15 días, todavía no se oficializa el resultado. Dicen los candidatos que resultaron ganadores para ir a la segunda vuelta, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, creen que hay una intentona por parte del oficialismo para que se anulen esos resultados, alegando que se cometieron irregularidades. Fue un proceso electoral un poco inusual, donde los dos que ganaron para ir a la segunda vuelta, Sandra Torres apenas un 15.86% y Bernardo Arévalo un 11.78%, pero fueron los que el resultado en primera vuelta determinó que deben ir a el balotaje que sería el 20 de agosto. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral aún no oficializa los resultados e incluso recibió un mandato de la Corte Constitucional que le ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados. Entonces, ahí está Guatemala esperando a ver qué va a pasar. Los dos principales candidatos, los que deben ir a la segunda vuelta, están reclamando que se oficialice esto y que no se intente bajo ninguna circunstancia pues tratar de desvirtuar lo que fue la voluntad del pueblo expresada en las urnas. En El Salvador, el señor Nayib Bukele ha logrado, o anoche por lo menos, su partido Nuevas Ideas, contrario a lo que dice la constitución de ese país, lo seleccionó para aspirar nuevamente a la presidencia de la República en las elecciones que deberán ocurrir el próximo año 2024. La constitución de El Salvador dice que todo presidente que termina su mandato debe esperar un periodo de 10 años para poder volver a aspirar. Pero él designó hace un tiempo destituyeron a todos los miembros de la Corte Suprema y lo sustituyeron por gente favorable o proclive a sus ideas políticas, y ese nuevo tribunal entonces cambió eso y estableció que si el presidente renuncia 6 meses antes de terminar su mandato, si renuncia 6 meses antes y entonces que venga un presidente provisional, bueno, pues él podría entonces aspirar a la presidencia. Lo importante es lo que tú estás planteando, pero además de eso los extremos. O sea, todo el mundo sabe que Nayib Bukele puede ser cualquier cosa menos un presidente liberal, un presidente vinculado muy estrechamente con un alto nivel de populismo. Es un hombre de ideas muy conservadoras. Muy conservador. Pese a su juventud. No, y además viene del movimiento Arena, que hasta donde yo sabía era de izquierda. Arena de izquierda. Arena, no, perdón. Arena de izquierda. Farabundo Martí. Arena de izquierda. Farabundo Martí, exacto. Bueno, entonces cuando tú observas el comportamiento de Nayib, es criticable. Pero observa el comportamiento de Daniel Ortega, que también es criticable. Ya eso yo no lo analizo. No, pero escúchame, yo te estoy hablando de dos paralelismos similares. Ahora, tú tienes un grupo de gente con una narrativa mediática de los extremos, ¿verdad?, que apoya la participación de Daniel y no apoya lo de Nayib. Y similar, tiene un grupo de gente que dice, no, Nayib está haciendo lo correcto, pero no dice que Daniel está haciendo lo correcto. Por eso yo todos los días me enorgullezco más de ser un demócrata crítico. De Putin, pues yo creo en la democracia. De Vladimir Putin, sobre todo. En el año 2011... No de Vladimir Putin, no. En el año 2011... Te critico, no, porque espérate, que no voy a permitir esa provocación tuya. No solamente 2011, de Vladimir Putin, sino también de Biden. No solamente de Vladimir Putin, sino también de Biden. En el año 2011 y de Putin. Se afilió el primer partido al que perteneció Bukele, fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, con el cual compitió por primera vez en las elecciones. O sea, viene de ahí. Parece que después se entendió que estaba equivocado. Mira a Lobo.
Entonces, bueno, pues abogados especialistas, incluso de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador, están advirtiendo que esta decisión anunciada ayer no se corresponde con la Constitución y que es violatoria de varios artículos de la Carta Magna de ese país. Todo parece indicar que Bukele realmente es un presidente que se ha hecho de una importante popularidad en su país, por las decisiones que ha tomado, sobre todo con respecto al tema de las pandillas, pero es proclive a violar el orden constitucional. Pero progresivamente avanza hacia la instauración en El Salvador definitivamente de un régimen autoritario. Exacto. Sobre la base de beneficiarse de esa popularidad. Pero mira lo que pasó con Porfirio Lobo, lo que pasó con el propio Álvaro Colón, que lo último que hizo Álvaro Colón fue que se divorció de la mujer para que ella fuera candidata. Termino con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden. Está en Europa, entró ayer por el Reino Unido para reunirse por primera vez de manera privada con el rey Carlos III y con el primer ministro Rishi Sunak, pero el propósito fundamental del viaje es la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar allá en Vilna, capital de Lituania. El tema central de esa cumbre va a ser la guerra Rusia-Ucrania. ¿Viste las declaraciones de Erdogan con respecto a ese tema? Sí. Erdogan está de acuerdo con que Ucrania entre a la OTAN. Ha dicho. ¿Hay algún otro señor? No, esa fue también la última que yo escuché. Sí, está de acuerdo con que Ucrania entre a la OTAN, pero Biden dijo ayer, antes de viajar, hizo una declaración en Estados Unidos, porque el tema va a ser si Ucrania debe o no entrar. Hay cierto... O sea, una pregunta, ¿te puedo hacer? Sí, adelante. ¿Cambiaría el curso de la guerra? Es una pregunta que está ahí en el tapete. El otorgamiento de bombas de racimo a Ucrania, ¿cambiaría el curso de la guerra? No debería de cambiarlo si las bombas de racimo se usan dentro del territorio ucraniano. No, cuando yo me refiero a cómo va a escalar el conflicto. Claro, le da... Porque obviamente que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Le da a Ucrania... Es que Rusia ya ha estado utilizando las bombas de racimo en Ucrania. Civiles. Sí, contra civiles. Mira, entonces, Biden dijo ayer al preguntársele sobre la posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN, él dijo, no, todavía eso no es posible. Mientras la guerra permanezca, Ucrania no debe entrar, por una razón muy sencilla. La OTAN tiene como establecido que una vez uno de sus países, el territorio de uno de sus países sea tocado en términos de guerra por otra nación, eso indica que todos los miembros debemos de entrar en esa guerra. Entonces, si Ucrania entrara antes de que terminara la guerra con Rusia, eso quiere decir que nosotros todos estaríamos en guerra con Rusia. Lo que tú no vas eso hay que evitar. Pero lo que no debes ignorar, Rosendo, es la gran discusión que hay ahora que está Biden de viajes. ¿Qué hacer si colocar ascensor o tobogán en el avión presidencial? No, yo creo que la escalera. Yo creo que habrá eso viola el acuerdo. Porque eso viola el propio acuerdo de la OTAN, porque por eso es que tanto la OTAN como la propia Unión Europea están utilizando eso como un mecanismo también de presión a Rusia. Ahora, incorporar a un miembro que ya está en guerra, obviamente que eso indica que va a haber una tercera guerra mundial. Por eso dice Biden, por eso decía Biden ayer que no puede Ucrania entrar a la OTAN mientras esté en guerra con Rusia. Que termine la guerra y luego entonces discutimos el tema. Ahora, ¿qué es lo que significa esa declaración? Hasta que termine la guerra con Rusia. No hay forma. ¿Y por qué las bombas de racimo? Bueno, pues porque la OTAN y sobre todo Estados Unidos están sumamente empeñados en dar a Ucrania todas las posibilidades para que esa guerra termine pronto. Llévatelo, Cundo.